Cuando digo que el fútbol es una idea y la orquesta es una idea, un director de orquesta tiene la facilidad de escribir música y el músico sube y toca solo, nadie lo empuja. Un jugador de fútbol, cuando un técnico tiene una idea, nace esa idea de la competencia. Entonces esa idea solamente puede estar respaldada si nosotros asumimos el compromiso de crecimiento del jugador por el conocimiento. Y el conocimiento nosotros estamos obligados a aprenderlo de la historia. Nadie se recibe de entrenador leyendo libros, como se puede recibir un tipo de abogado conociendo las leyes, o de medicina estudiando anatomía o fisiología, sin desconocer los aportes científicos y tecnológicos que nos facilitan ahora un montón de razones que en definitiva siguen siendo valor agregado. Como por ejemplo el ver partidos en televisión, una televisión que no tiene profundidad y que de ninguna manera se puede analizar un partido de fútbol desde la televisión, porque yo cuando veo televisión me cuesta 20 minutos para saber cómo marca el equipo de acuerdo a cómo la cámara me esté enfocando, porque la cámara sigue la pelota, pero también sirve porque me da alguna panorámica en cuanto a las individualidades, en cuanto a algunos estilos de futbolistas. La ciencia que me produce estudios serios sobre fisiología que me pueden aportar cosas, pero que también es un valor agregado. El fútbol es un juego y hay que saberlo jugar, y nosotros tenemos la obligación de enseñarle a jugar, porque saber jugar al fútbol no significa tener habilidad, no significa pegarle bien a la pelota, no significa tener fuerza, no significa ser veloz. Saber jugar al fútbol es justamente saber jugar. Y saber jugar al fútbol, yo conozco jugadores que sin tener un gran talento individual han sido extraordinarios jugadores de fútbol. Y conozco equipos como el AIA, que si uno analiza al AIA, no vamos a encontrar brillantez individual. No es un equipo de grandes talentos individuales en cuanto a respuestas, insisto, individuales de técnica y de tal. Son jugadores en su mayoría correctos, algunos muy buenos jugadores, pero es un equipo que sabe jugar y que sobre todo tiene talento colectivo y sobre todo tiene una idea sostenida con el tiempo y sobre todo tiene un compromiso terrible y denunciado permanentemente con su gente. Y no se olviden que la AIA o el fútbol holandés desapareció de muchos años de la competencia internacional. Entonces mi intención, porque acá hay jóvenes entrenadores de mucha experiencia, algunos que recién se inician, otros que dirigen jóvenes. No confundamos, por favor, que el conocimiento del fútbol pasa por razones tácticas o estratégicas. Esto es lo mismo que suponer que para cazar un ciervo lo importante es ponerse a 50 metros del ciervo. Y de pronto el tipo que tira a 50 metros no le pega, le erra al ciervo. Entonces lo primero que teníamos que saber es que este tipo no le pega al ciervo. Por eso los razonamientos tácticos tienen, antes de empezar a hablar de esto, tenemos que hablar de nombres propios. Y como tenemos que hablar de nombres propios, es que yo le insisto a ustedes que entendamos que nuestra primera obligación es capacitar futbolistas para que sepan jugar al fútbol. Porque uno escucha el lateral es volante, y si yo, o líbero, y yo digo, si no me decís quién es, yo no sé cómo juega. Porque si me decís un líbero, con el mayor de los respetos, no es lo mismo estratégica o tácticamente si es, no sé, el Tata Brown, excelente jugador, o Beckenbauer, son dos cosas distintas. Y si queremos ejemplificar también con nombre propio, podemos decir que bueno, que un líbero tiene que ser como Beckenbauer. Ahora también nos podemos preguntar, ¿pero ese líbero sube? Y cuando empezamos a hablar de que si ese líbero sube o ese líbero ataca, tenemos que empezar a saber quiénes son los otros jugadores. Por eso digo que es muy difícil hablar de fútbol sin nombres propios. Laterales que atacan, decime cómo se llaman, y entonces vamos a ver, vamos a resolver cuál es la idea. Pero hay cosas que son fundamentales y que nacen justamente de la preparación que el entrenador tiene que tener y donde denuncia su mayor o menor capacidad, que es en el crecimiento de las individualidades.
y es en el compromiso de participación, porque ahí que logre de sus jugadores. Porque entonces sí podemos decir que un equipo, cuando tiene compromiso, cuando tiene convicciones, jamás renuncia a la participación. Nosotros hemos atravesado una etapa del fútbol argentino donde de pronto todos queríamos jugar y nadie quería correr, ¿cierto? La mayoría, esto era una respuesta a la mayor, de pronto, ilusión que el futbolista tenía en jugar bien. Entonces, claro, teníamos un gran desequilibrio. Todo el mundo quería la pelotita, pero cuando había que buscar la pelotita, había 4 que se mataban, 2 que mirábamos, y me incluyo, y algunos otros que hacían lo que podían. Es decir, no eran ni de los que corrían mucho, ni de los que jugaban mucho. Pero de pronto pasamos al otro. Nos encontramos con un equipos terriblemente solidarios para recuperar la pelota. Los que sabían jugar se sacrificaban para recuperarla. Pero ¿qué pasaba? A favor del encierro que a veces la táctica da, cuando teníamos la pelota empezamos a ver que en un equipo son pocos los que quieren jugar. Y escuchamos por ahí un comentario de un periodista que dice, no sé, nombro cualquier equipo, San Lorenzo perdió el control de la pelota. Y claro, era un equipo que no quiere jugar. Es decir, en un equipo donde no hay un crecimiento de las individualidades, vamos a encontrar equipos que los 4 del fondo no la quieren, o tácticamente no pasa por ahí, 2 contenciones, 2 que quieren jugar y 2 puntas. Entonces, ¿cómo se hace para jugar? Es decir, a diferencia de la evolución de algunos países que han crecido, donde hay una enorme participación de las individualidades, donde todos quieren jugar, donde todos se preocupan por lograr superioridad numérica en la tenencia de la pelota en cualquier lugar del campo, donde hacen de la posesión de la pelota un dominio casi psicológico de la acción, porque todos los que jugamos sabemos qué feo que es correr sin la pelota y qué lindo que es moverse cuando se tiene la pelota. Entonces, si tenemos 11 que juegan, porque ahora también hasta los arqueros están obligados a jugar, se ejerce sobre el adversario un dominio distinto en cuanto a que también un equipo es un estado de ánimo. Y ¿cuándo uno pierde el ánimo en la cancha? Cuando no encuentra la pelota. Entonces insisto en lo que le dije, nosotros como entrenadores tenemos algunas obligaciones históricas realmente, a las cuales no nos podemos hacer los tontos. ¿Sí? Porque esto de arribar a los lugares de cualquier manera no tiene mucho sostenimiento, vivimos de la lotería, esto de llegar por llegar. Y estar a expensas de que solamente nos salva el éxito, hay que tener mucho cuidado, porque entonces, ¿qué valores tienen aquellos entrenadores que tienen equipos donde a priori saben que no tienen ninguna posibilidad de ser campeones? Entonces estos compromisos que nosotros tenemos tienen que partir desde un centro de unidad, es decir, desde un centro de unidad donde la labor del entrenador sea defendida, donde el entrenador no se vea obligado permanentemente a luchar contra un estado de sociedad donde solamente interesa el fútbol negocio. Y el fútbol negocio apostará siempre a los que ganan. Y vamos a ir observando cómo decae la aparición de figuras consolidadas. Nosotros tenemos muchos proyectos, pero revisemos cuántos años hace que no colocamos un jugador a primer nivel del mercado internacional. Les cuesta mucho a los jugadores. Hay, por ejemplo, Batistuta, que sale de Newell's, que pasa por River, que va a Boca y que llega a la Fiorentina. No es que saltó de Newell's al Milan, como están saltando algunos jugadores africanos. Esos mismos jugadores que los tacticistas tildaban de ingenuos, porque decían que sí, juegan bien, pero son muy ingenuos. Apostaron a un camino. Crecieron desde un lugar a favor de la técnica, a favor de la imaginación. Y hoy vamos a encontrar que estos cuartos casilleros de los mundiales, donde ocupaban los equipos africanos, hoy ya son protagonistas. No llegarán a ser candidatos porque la historia no se hace en pocos años, pero ya son protagonistas del fútbol. Y estamos notando que invaden el fútbol europeo. Aquellos ingenuos
Qué bueno que eligieron el camino de la técnica, del talento, de la imaginación, del perfeccionamiento de las individualidades, de la seguridad y el desenfado con que juegan a jugar. Bueno, esos ingenuos, que sí que era verdad que eran ingenuos, no tienen competencia internacional, les cuesta mucho jugar, juegan siempre entre ellos, pero aparecieron un montón de figuras que si hacemos alguna cuentita, vamos a ver que cada día más jugadores africanos están en el gran mundo del fútbol. Entonces la única intención que tengo en esta charla con ustedes es que cuando hablé de que un equipo de fútbol era una idea, no busquen después justificativo cuando se trata de evitar riesgos diciendo que no cuento con los jugadores necesarios, porque siempre en un plantel de jugadores uno define la idea más allá de los jugadores que cuentan. Yo no creo que un entrenador que ha sostenido siempre una idea, porque mañana arribe a un lugar donde hay grandes jugadores, modifique la idea. Porque si no, vamos a tomar un ejemplo. Trapattoni jugó de una manera toda su vida y le tocó dirigir la Juve, y pudo comprar 20 jugadores. Y siempre compró jugadores de acuerdo a la idea que tenía. Entonces, cuidado con las mentiras. Cuidado con esto de acomodarse a decir, yo no puedo jugar porque yo no tengo los jugadores que tiene, qué sé yo, el Real Madrid. Porque no es verdad, porque después cuando van al Real Madrid sostiene, y yo no digo ni que esté mal ni que esté bien, pero vamos a tratar de sincerarnos y de definir que el fútbol argentino está careciendo de posibilidades de sostener como idea la defensa de la naturaleza del futbolista. No hay nada más engañoso que sacarlo de su hábitat al futbolista. Es decir, parto de la premisa de que el fútbol es eficacia. Yo juego para ganar, tanto o más como cualquier otro egoísta que piense que va a ganar de otra manera. Yo quiero ganar el partido, pero no me rindo ante de que solamente se gana a favor de un razonamiento táctico, sino creo que no está desligada la eficacia de la belleza. Porque si no vamos a hacer un repaso de la historia del fútbol y este empirismo con lo cual quieren rodear a este fútbol argentino de los últimos tiempos, quedará fácilmente demostrado de que en definitiva nuestro fútbol ha sido siempre eficacia y belleza. Y la belleza no como un adorno, no es la belleza del adorno, porque además esa belleza y esa eficacia es la convocante, porque los equipos se recuerdan por ese tipo de jugadores. Yo quisiera saber que me digan cómo formaba River en la época de la máquina, y estoy seguro que no habrá ninguno de ustedes que no sepan que jugaba Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrón y Lutó. Quisiera saber que me digan quién eran los otros, a pesar de que los otros aportaron un enorme sacrificio y que ese sacrificio realmente emociona, pero lo que sensibiliza al hombre no es el esfuerzo, es el talento. Y son dos cosas distintas. Sentirse emocionado, yo me siento emocionado viendo un hachero en el Chaco achando un árbol. Y lo respeto y lo quiero y me emociona. Pero cuando escucho el bandoneón de Troilo, no es una emoción, toca mi sensibilidad. O cuando leo un poema de Homero Manzi. Entonces tengamos cuidado, no nos dejemos arrastrar por este modernismo que no tiene sustentación, que no es verdad. Hay una frase famosa de Adolfo Pedernera, un día que nosotros comiendo en un bar ahora de grande, Adolfo, yo le pregunté, Adolfo nunca quiere hablar del fútbol de antes y del fútbol de ahora, ¿por qué no me dice algo? Porque yo tengo mis dudas también, porque yo la década del 40 no la vi, si la conozco por mi viejo, la conozco por mis parientes mayores. Y me dijo, es difícil, pero lo único que te puedo decir es que todo lo que yo veo ya lo vi, y lo que veía ahora no lo estoy viendo. Que era una manera de definir de que todo lo que pasó en el fútbol, de que los laterales subían, Lucho Sosa subía como nadie, hubo siempre futbolistas que a favor de su característica daban respuestas tácticas de las cuales nosotros copiamos, porque en definitiva, ¿quién plantea el razonamiento de esa idea? O sea, la respuesta a ese razonamiento de una idea son los jugadores. Y nuestra tarea fundamental como punto de partida es que el futbolista aprenda a jugar. Y hay futbolistas que creen que juegan bien, como aquellos que juegan al truco y creen que juegan bien porque ligan todos los tiros 33. Y no juegan bien, no juegan bien. Porque jugar bien
significa ver antes, significa elegir lo mejor para el equipo, significa encontrar espacio. Uno se asombra, por ejemplo, voy a dar algún nombre propio que no me gusta, pero como dije que había que dar nombres propios es muy difícil, sino tratar de explicar. A veces me pregunto, ¿cuándo Ortega va a ser un gran jugador de fútbol? Que nos emociona con su habilidad, pero siempre elige mal, de pronto gambetean los lugares. Eso no significa que no tenga eficacia, porque es capaz que en 4 jugadas gana un partido. Pero uno está soñando con ver a aquel gran jugador, como fue el Flaco Cruyff, como fue el Negro Pelé, como fue Diego, como fue Bertoni, que está ahí adelante, como fue el Bocha, ese jugador que ve el partido, que lo lee, y que no se hace solamente solo. No, nosotros somos los responsables de enseñarle a jugar, de que no se crea que porque es fuerte o porque corre rápido o porque gambetea mucho sabe jugar. Y entender que ese es el mejor legado que le podemos dar a un fútbol en el que cada día nos preocupamos menos por ver el crecimiento de las individualidades. Cada día menos nos estamos preocupando por definir qué es un jugador de fútbol y qué es jugar bien, ¿no?